La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia. La Navidad no siempre ha sido el Belén, el árbol y las lucecitas de colores. Cuando los poderosos del mundo celebran estas fiestas, lo de paz y amor se transforma en lujo, espectáculo y ración extra de purpurina. Sus mesas son auténticos desfiles de poder. En sus banquetes la sobriedad brilla por su ausencia y sus tradiciones mezclan lo mejor y lo peor de la ostentación humana. Por eso hoy nos vamos de viaje por las Navidades más sorprendentes de la historia, donde el derroche, la creatividad y alguna que otra anécdota incendiaria nos recuerdan que celebrar siempre fue, ante todo, un arte. Hoy hablamos del cacao del monasterio de Piedra, del espectáculo de luces de Alfonso X el Sabio, de las piñatas de Tenochtitlán, del festival de solsticio en la ciudad prohibida, de los fiestones interminables en Versalles o del árbol de Navidad que casi convierte el palacio de invierno de San Petersburgo en una antorcha gigante. Cada época y cada palacio le han dado a la Navidad su propio toque, con más cascabeles que un villancico de María Carey. Hoy vuelve a Ainara Aristoy de la Asociación ¡Hola! ¡Qué elegancia! ¿Has ¡Qué visto? festivos os veo! ¡Qué bueno. guapos! Hombre, es que nos vamos a quemar la Navidad. Vamos a darlo todo. Y se sube a la historia con nosotros Nerea Pérez de las Heras, periodista, creadora de Feminismo para Torpes, ese monólogo que se convirtió en serie para El País y en un libro imprescindible. Tiene un premio Ondas por Saldremos Mejores, el podcast que dirige en esta casa y presenta con Inés Hernán. Y el reconocimiento arcoíris del Ministerio de Igualdad. Pedazo mujer que no necesita presentación, pero aquí, oye, no nos resistimos claro que a darle sí. la bienvenida con honores. Muchas gracias, compañeros, ¿Qué qué tal? completos. Pero qué placer. Lo único que falta en la bio es que soy súper navideña. Me Súper encanta navideña. la Navidad. Pues a tope ya, La entonces. disfruto muchísimo. Navideña y un poco de la familia también. Y un poco de la familia por parte de sobrinos, Sí, efectivamente, que estamos ahí exactamente. emparentados. Sí, señora. Bueno, qué bien. Pues este es el planazo, una ruta por la Navidad en los palacios. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. En mitad de la Zaragoza más árida y austera, en el municipio de Nuévalos, donde algunos cortados podrían hacer un cameo en un western, se alza el Monasterio de Piedra, pedazo sitio. Está aquí desde que Alfonso II, el Casto, primer rey de la corona de Aragón, decidió que conquistar estas tierras, oye, pues no era suficiente. No, había que llenarlas de personas humanas. Hombre. Pensando a quién llamar para repoblar, se acordó de los monjes del Cister, esta orden de moda del medievo, que eran los influencers espirituales de la época, vamos. Hombre, ya te digo, estos controlaban. Controlaban. Bueno, pues Alfonso les regaló unos terrenitos a cambio de una misa anual por su alma y la de sus parientes. Oye, Todos. Buen precio. Todos. Pero una ganga, os voy a decir. hombre, ya te digo, Claro. aquí me da la sensación de que ganaron los monjes. Ya veréis, los monjes se plantaron aquí con un abad y 12 compañeros, un poquito guiño a Jesús y los apóstoles, y se quedaron topicuetos. Topicuetos. Había cascadas diseñadas por un escultor con línea directa al cielo, bosques que susurraban relájate y un río Piedra que parece hoy un milagro. Pues sí. El lugar era perfecto, había tierra fértil, agua para aburrir y más calma que un retiro zen para yuppies. Esto era el paraíso cisterciense, pero hecho realidad, ¿eh? Qué bonito. Los del Cister levantaron un monasterio tan siglo XIII que parece un catálogo de arquitectura medieval. Vais a ver. Sencillez absoluta. Bien. Funcionalidad a tutiplén. Bien. Arcos apuntados. Bien. Capiteles minimalistas. Oh, bien. Nada de florituras, ¿eh? Aquí todo está diseñado para que no te distraigas ni mijita mientras buscas a Dios. Hombre. Claro que esto estaba eso. Entre cascadas, cantos gregorianos y un silencio que puedes masticar, este lugar es una oda a la tranquilidad. Después de un paseo por estos parajes, hasta el pecador más impenitente saldría entonando lo del mea culpa, ¿eh? Pues sí, qué bonito. Qué Sí, bonito. sí. Ahora vamos con lo bueno. Venga. El cacao. Hombre. En tiempos de Carlos V, Fray Jerónimo Aguilar, un monje del monasterio de Piedra con espíritu aventurero, se fue a México con Hernán Cortés. Madre. Desde allí mandó un regalito a casa, un clásico, las primeras vainas de cacao que llegaron a España. Ah. Mira, oye. No venían solas. No. En el mismo paquete mandaba las primeras recetas para prepararlo.
Así que en las cocinas del monasterio de Piedra se cocinó cacao por primera vez en Europa. Fíjate. En invierno, cuando los monjes solo comían 2 veces al día, austeridad obliga, no había Ozempic, aquel mejunje americano tan calentito y tan reconfortante entraba que daba gloria. Lo que pasa es que, como llevaban esa vida tan piadosa y tan austera, empezaron a preguntarse si tomar chocolate era pecado. Vaya, Claro. hombre. Claro, es verdad. Siempre igual. Tras sesudas discusiones, alguien se dio cuenta de que la Biblia no prohíbe el cacao, entre otras muchas Menos cosas mal. que andamos consumiendo. Obvio, teniendo en cuenta que en tiempos de Moisés, pues lo más parecido al cacao era el maná. Pues sí. Más tranquilos de conciencia, los monjes podían merendar una tacita diaria sin caer en la tentación. Hecha la ley, hecha la trampa. Qué bien, ¿no? Hombre, Desde estas cocinas el cacao se dio a conocer en toda España. Lo que pasa es que el nuevo producto no cuajó. ¿Qué dices? No era comercial, no era exactamente un colacao con galletas como los de hoy en día. Era una cosa muy amarga que tenía más de remedio que de postre. Se usaba sobre todo como tonificante para los enfermos. No curaba, pero oye, te alegraba el día. Pues sí. Claro. El resto es historia. Lo que empezó como una curiosidad monástica terminó conquistando el mundo. Es Qué que, bueno. fíjate. Llegamos al momento más esperado del año. ¡La Navidad! Ole, ¡Vamos! qué En este bien. monasterio de Piedra. Nos falta la pandereta. En el siglo XIII era uno de los grandes hits del calendario litúrgico cisterciense y la celebraban con ese estilo tan suyo. Recogimiento, oración, lecturas y meditación sobre el nacimiento del niño Jesús. Muy bien. Nada de excesos, nada de zambombas a todo trapo, nada de nada. Aquí se apostaba por la sencillez solemne, con 3 misas especiales, unas cuantas velas de más y un pesebre, eso sí, topinto. Hombre. Los chicos del Cister, siempre tan austeros, seguían estrictas reglas de ayuno y abstinencia, pero hasta ellos se tomaban un respirito en Nochebuena. La cena seguía siendo frugal, eso sí, ¿eh? Verduritas ligeras y nada de carne. Los monjes eran vegetarianos casi todo el año, ojo, Claro. cuidado. El momento estrella era la misa del gallo, que rompía la regla de no celebrar cultos nocturnos en las iglesias. Ah, mira. ¡Una fiesta! Ya te ¡Ole, digo, vaya ole! fiestón, la misa del gallo. Sí. Al terminar la misa, con el ayuno oficialmente levantado, el espíritu navideño se colaba en el refectorio. Entre cantos gregorianos y un ambiente de camaradería, pues llegaba el resopón. Hombre. Para ellos era casi un banquete real. Pescados ahumados, migas con miel, nueces, vino especiado. Oh. Nada del otro mundo, pero suficiente para recordar que incluso en la sobriedad la vida puede ser dulce. Qué rico todo, además. Porque en el monasterio de Piedra hasta los cistercienses sabían cómo disfrutar de la vida cuando llegaba la Navidad. Ole. El cumple de Jesús. Claro. En la historia en ruta nos venimos a Toledo, esa ciudad donde hasta las piedras tienen más historias que el Instagram de Georgina. David. Ay, David. Aquí se alza el Palacio de Galiana, una especie de resort medieval del siglo XI levantado por el rey Taifa al-Mamun, un tipo que sabía lo que hacía, jardines que parecen sacados de las 1001 noches, fuentes que te dan ganas de escribir poesía, aunque rimen amor con dolor, y vistas al Tajo que te dejan sin aliento. Un retiro de lujo para la élite musulmana, puritita arquitectura mudéjar, un chute de belleza que sigue siendo un regalo para la vista. El palacio pasó de mano en mano hasta que llegó Alfonso X el Sabio y dijo «¡Me lo quedo!» y le sacó partido. Se mudó aquí, montó un grupo de WhatsApp con los tipos más listos del momento, cristianos, musulmanes y judíos, y se los trajo a este palacio a cenar y a tertuliar. Anda. Alfonso, un tío con visión, tenía claro que el conocimiento fluye mejor con una copa de vino en la mano y un buen cordero en el plato. Y así nació la Escuela de Traductores de Toledo. Científicos, trovadores, escritores y eruditos se pusieron manos a la obra y recuperaron los grandes clásicos que se habían perdido en toda la Europa cristiana. Por suerte se conservaban en Córdoba, traducidos al árabe. Filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, todo este saber volvió a las bibliotecas europeas gracias a los gafapastas de Alfonso X. Tremenda currada se pegaron. Sin ellos ya te digo que no habría existido el Renacimiento. Se hicieron tantas cosas y también en el Palacio de Galiana que Alfonso se vino arriba y soltó:
si yo hubiese estado al lado de Dios cuando creó el universo, le habría dado algún valioso consejo. Madre. Qué humilde, qué Autoestima. humilde. Modesto. Mira, modesto no era, pero oye, con lo que hizo igual hasta tenía un poquito de razón. Bueno, el palacio se llama así por una princesa mora famosa por su belleza y su inteligencia, Galiana. Cuenta la leyenda que su padre, el rey Galafre, la tenía prometida a un tal Abenzaide. Pero Galiana no estaba por la labor, no le apetecía. Y justo entonces llega a Toledo un príncipe franco llamado Carlos. Carlitos. Oficialmente venía en plan diplomático, pero en realidad no venía a conocer a Galiana. A ver si todo lo que decían de ella era verdad. Claro, no pero, se fiaba. pero no lo tenía fácil. No lo tenía fácil, no, porque Galiana vivía en un harén, que no podemos decir que sea un territorio libre para turistas. No. Pero Carlos, con más determinación que protocolo, se enteró de que Galiana pasaba las tardes en su palacio de verano. ¿Qué hizo? Ni corto ni perezoso, se disfrazó de jardinero, esquivó a los guardias y ¡ale! Se coló en los jardines. ¡Bingo! Allí estaba Galiana, monísima. Oye, más impresionante que lo que contaban las historias, ¿eh? O sea, que el tío se quedó le gustó. locker. Estaba ya de charleta con una cautiva cristiana que intentaba animarle en plan, a ver, tu prometido es guapísimo, tía, valiente, rico. Y Galiana estalló, que no lo soporto, que a él le gusta cazar y a mí pasear. A él le gusta la guerra y a mí la música. A él le gusta montar a caballo y a mí una buena conversación. Que no me caso. Clásica No, comedia no pegaba romántica. nada. que no quería. Le pegaba más Carlos. Sí, lo estoy claro. viendo. Lo estoy viendo venir. Entonces, Carlos, que estaba ahí al acecho, cuando Galiana se quedó sola, ¡pum!, salió del escondite. Pasado el susto que le dio, porque menuda manera de aparecer, oye, le dio un cupidazo que se quedó muerta. Le dio un cupidazo que pa' qué. Se ve que Carlos hablaba el árabe en la intimidad, porque, oye, la enamoró en un visto y no visto. El problema, claro, seguía siendo Abenzaide, porque no había desaparecido el problema. Claro. Así que Carlos, más rápido que el rayo, pidió al rey Galafre la mano de Galiana. Dijo, vamos a por todas. Me adelanto, ¿no? Antes Me adelanto. de que se casen. Claro. Galafre, el padre, que de pronto se encontraba con 2 pretendientes para la niña, dijo, ¿qué hago? Y organizó un torneo entre los Ay, candidatos. madre. A ver qué. Verás. ¿Dónde lo hizo? Pues en el patio de armas del palacio. Abenzaide, fuerte como un toro, se enfrentó a Carlos, astuto como un zorro. Estaban ahí empatados. Gracias a su ingenio, Carlos venció y se volvió a casa con Galiana. Se casaron, fueron felices, comieron perdices y Qué todo bien. de todo. Se dice que gracias a los sabios consejos de Galiana, Carlos llegó a gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico y pasó a la historia como Carlomagno. Carlomagno. Pero bueno, que no lo Me quiere sabíamos. sonar. Sí. Ya veis. Y todo esto empezó aquí, en estos jardines maravillosos del Palacio de Galiana. Qué bueno. Bueno, chicos, vosotros si pensáis que Alfonso X era un empollón sin más, es porque no conocéis sus navidades en el Palacio de Galiana. no las eso conocemos. no. No fuimos. Estas fiestas eran un despliegue digno de Hollywood medieval, puro cartón piedra, mesas cuajadas de carnes asadas, pescados frescos y dulces con más miel que un cuento de Winnie the Pooh. Entre villancicos y bocados de cordero, Alfonso sacaba un manuscrito y te montaba un debate filosófico sobre astronomía, matemáticas o poesía. Tenía mal beber. O sea, se así, ¿no? conoce. Así, venga, vamos a sacar esto. Suélteme usted el Madre brazo, por mía. favor, Alfonso X. Y cuando hacía efecto el tercer vino especiado, organizaba timbas épicas, partidas de ajedrez y juegos de mesa sacados en su famoso libro de los juegos. Ah, el libro de los juegos. Porque las reuniones familiares mejoran con un puntito de competencia intelectual. Esto siempre, No era dardos, esto siempre. precisamente. O sea, hacía falta estar fresca. Tampoco faltaba la buena música. Como en cualquier buena fiesta, Alfonso tenía trovadores en directo. Claro. Nada de DJs. Al son del laúd cantaban historias de amor, gestas, guerras y chascarrillos picantones que sacaban sonrisas entre copa y copa. Y lo mejor de todo, la guinda del pastel, el show de luces. ¡Ole! Show de luces. No faltaba de nada, Marbella pura. Alfonso, siempre visionario, montaba espectáculos con velas y espejos que llenaban los jardines de reflejos mágicos. Una especie de láser show del siglo XIII. Perfecto maravilla. para dejar a los asistentes con la mandíbula desencajada. Pero qué performance, ¿no? Qué bueno. Todo para arriba. Las navidades de Alfonso X eran memorables por lo que comías, por lo que bailabas y por lo que aprendías. Claro. No olvidemos que era un come orejas increíble, porque pocas fiestas conseguían hacer que te vayas a casa con la cabeza llena y el corazón contento. Ole. Fíjate, el tío. La Alhambra es mucho más que un conjunto de palacios. Es un poema tallado en piedra, una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo y el monumento más visitado de España.
más de 2,5 millones de turistas al año. Madre es que es maravilla. ¡Qué barbaridad! Sí. Es el conjunto más importante de arquitectura militar y palatina que se conserva del periodo nazarí. Es un lugar mágico, repleto de historias, mitos y leyendas que ha inspirado a artistas de todas las épocas. Patrimonio de la humanidad. ¿Un más? En el siglo XIII, Mohamed I Al-Amar, fundador de la dinastía nazarí y primer rey de Granada, se instaló en la alcazaba amurallada de la colina de la Sabica. Sí. Y aquí empezó a construir este conjunto monumental que hoy conocemos como la Alhambra. Fue el primero de los 23 sultanes que dejaron su huella en este lugar. 23, ojo, ¿eh? Sobre el origen del nombre hay tantas teorías como detalles sugerentes. Alhambra, fortaleza roja, podría hablarnos del tono rojizo de las murallas al atardecer, de la arcilla de la colina o incluso de las noches de obras para levantar las murallas iluminadas por antorchas. ¡Qué poético esto, por favor! ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito! Pero la más intrigante es la que dice que se llama así porque a Mohamed I le llamaban Al-Amar, el rojo, por el color de su barba. Sí, ¿Será fíjate, la barba? Será la barba. Durante un par de siglos, las obras transformaron aquel enclave seco y pedregoso en un auténtico paraíso terrenal. Jardines exuberantes, fuentes que susurran y detalles arquitectónicos tan impresionantes que te dejan sin aliento. No puedes ni respirar. Nada. Es una pasada la Alhambra. Sí. Era el refugio perfecto donde el sultán, su familia y su harén vivían rodeados de un esplendor casi divino. Bueno, hoy la Alhambra sigue siendo una lección de historia, un canto a la coexistencia y, sobre todo, un recordatorio de que el poder también se mide en belleza. Díselo, claro que sí. En el corazón de la Alhambra late uno de sus espacios más fascinantes, el Patio de los Leones. Este patio rectangular rodeado por 124 columnas de mármol blanco podría recordarte al claustro de un monasterio, pero con el exotismo y la elegancia que solo los nazaríes sabían dar. En el centro, la famosa fuente de los 12 leones, majestuosa y enigmática, que se lleva todas las miradas. Y aquí empieza el lío, porque todavía no sabemos qué significan estos leones. ¿Cómo? Unos dicen que son una declaración de poder y fortaleza del sultán, como si los leones rugieran: aquí manda quien manda, el sultán. Claro. Otros tiran de misticismo y dicen que la fuente es un reflejo del paraíso, según la visión árabe, que puede ser. Y luego está la teoría más inesperada, que esta joyita fue un regalo de la comunidad judía granadina al sultán Mohamed V, y que los 12 leones serían las 12 tribus de Israel, lo que le añade un puntazo de convivencia cultural a este rincón nazarí. 4 canales llevan el agua hasta la fuente y dividen el patio en 4 partes, y aquí viene lo mejor. El sistema hidráulico es tan avanzado que todavía trae de cabeza a los ingenieros. Diseñado para que el agua fluya de manera uniforme por las bocas de los leones, este mecanismo es un logro de ingeniería que ni después de siglos de intentos de replicarlo se ha conseguido. ¡Qué fuerte! Así que, además de bonito, el Patio de los Leones es un misterio en toda regla. Un espacio que sigue invitando a soñar, a especular y a recordar que la Alhambra no solo impresiona, es un desafío para descubrir sus secretos más ocultos. Chon, chon. Cuando los reyes católicos conquistaron Granada, no la destruyeron, la Alhambra. Menos mal. Por No, suerte. Muchísimas Por gracias, suerte. chicos. Efectivamente. Qué detalle. Claro, pero ¿creéis que fue por amor al arte? Sí. No, fue No. por pragmatismo, no. Porque un lugar tan imponente debía ser símbolo de su victoria. Claro. Plantaron crucifijos, reformaron espacios y dejaron que la esencia musulmana siguiera presente, sabiendo que su magnetismo era imbatible. La Alhambra debía gritar a los 4 vientos quién mandaba en Granada. Pues Claro, ellos, claro. los reyes católicos. Había que claro. redecorar solo. Sí. Solo redecorar. Y cuando llegó la Navidad, Isabel y Fernando, tanto monta, la celebraron aquí. No era sencillo, os voy a decir, porque Granada había negociado su rendición. Sí. Y sus católicas altezas tenían que mantener ciertos gestos de tolerancia hacia la población musulmana que estaba recién conquistada. Claro, Por claro, ejemplo, esto fue como que se pactó, ¿no? Algunas pactó. capitulaciones, oye, mira, vamos a firmar esto. Tal. eso es. No había, por ejemplo, iglesias nuevas, Claro. ni podían imponerse las fiestas cristianas. Y había que respetar la lengua, los libros, los vestidos, sus ceremonias, sus baños, sus ritos y oye, las cositas de musulmanes, Claro. sus cositas. A Isabel todo este asunto le cabreaba bastante. Ella era muy de marcar territorio. Qué raro, pero muy si de Isabel cositas. tiene un carácter muy No, bueno. ella era un ¿no? carácter. Siempre. Y aquella Navidad fue toda una declaración de poder. Aunque no conocemos los detalles, todo apunta a que aquel banquete navideño giró en torno a platos cristianos tipo cordero asado y pescado en escabeche. Y dejó para el postre pues los dulces andalusíes a base de miel y almendras, como una concesión simbólica, Sí, ¿no? Poquita cosa. Un toque musulmán, pero poco. La Alhambra no solo cambió de religión y de dueños, también cambió
de sabor. Claro. Por supuesto, Isabel no iba a dejar pasar la oportunidad de cantar villancicos. Menuda es ella, a grito pelado. Esta era una moda renacentista que empezaba a pegar fuerte en toda Europa. Los villancicos. Los villancicos. Y que sobrevive, desgraciadamente. Sí, bueno, aquella primera Navidad granadina no fue solo una celebración, fue un golpe sobre la mesa. La reconquista no era solo militar, era también cultural. 6 años después, en otra Navidad, estalló el primer alzamiento mudéjar. La represión acabó con los privilegios mudéjares, los obligó a bautizarse y los convirtió en moriscos. Claro, lo que comenzó como un festín estratégico en la Alhambra terminó sellando el destino de Granada, una ciudad donde la fe y el poder cristiano se impusieron por las buenas o por las malas. Más bien por las malas. Como sí. todas partes. Como todas partes. Tenochtitlán se fundó en tiempos de Alfonso XI de Castilla y de Jaime II el Justo de Aragón. Era la joya del Imperio Mexica y una de las ciudades más alucinantes del mundo prehispánico. La construyeron sobre una isla en el lago Texcoco y parecía flotar sobre el agua. Qué Imaginaos bien dices todos los nombres. una Venecia. Qué bien dicho Me ha todo. costado 2 meses de vacaciones en México, ¿eh? Os tengo que decir que esto no es nada fácil. No lo intentéis en casa, que os puede dar algo. Las calzadas majestuosas conectaban la ciudad con el continente y los canales más concurridos que los túneles de la M30 en hora punta. Esas eran las autopistas de canoas que transportaban personas y mercancías. Cuando llegaron los conquistadores castellanos, se quedaron con la mandíbula por el suelo. No me extraña, esto también tiene pervivencia, ¿eh? Tenochtitlán era un prodigio de diseño urbano que hacía que cualquier ciudad europea pareciera un barrio sin asfaltar, una aldeucha sin personalidad, una cutrez. En su mejor momento llegó a tener unos 300.000 habitantes. Madre mía. Más que Londres o París en la misma época. ¡Qué locura! En el corazón de la ciudad se alzaba el Templo Mayor, un complejo dedicado a Huitzilopochtli. ¿Cómo sabéis que era? Mira, otra vez. A ver. Huitzilopochtli. Una pro. Perfecto. El dios de la guerra, el tipo que siempre iba al frente de la batalla. Y Tlaloc, el dios de la lluvia, que era más venerado aquí que un parte meteorológico optimista. Alrededor del templo, los palacios reales, las casas de los mexicas y el mercado de Tlatelolco, un Amazon prehispánico donde podías comprar desde 1 kilo de cacao hasta una cría de jaguar. Pero chica, las crías de jaguar no compres, adopta, No, cariño. no. Claro. Con una planificación urbana avanzada y un sistema hidráulico que rozaba la magia. Tenochtitlán era una oda al ingenio humano, un ejemplo de tecnología avanzada y una prueba incontestable del poder del Imperio Mexica. Qué pasada el sitio, ¿eh? Si había algo que hacía brillar a Tenochtitlán, además de su arquitectura, era su mercado de Tlatelolco. Los conquistadores lo describían como la envidia de los mercados europeos. Ojo, reunía cada día a más de 60.000 personas, todas allí junticas. Era el epicentro económico del Imperio Mexica, donde podías encontrar desde lo más básico hasta lo más extravagante. Tomamos nota. Maíz, frijoles, chiles, jade, plumas de quetzal, animales exóticos. Sí, la cría de jaguar, que ya hemos comprado. No, que hemos adoptado. Sí. Vamos, que si existía, pues lo vendían allí. Hasta Hernán Cortés flipó con tal diversidad de productos. Y lo más impresionante era su organización. Había sectores específicos para cada tipo de producto. Uno para la comida, otro para los textiles, otro para las herramientas. Y así, oye, hasta que te dolieran las piernas de tanto pasear. Todo estaba supervisado por inspectores que regulaban los precios, como una versión prehispánica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Todo controladito. Todo ahí vigilado. Y por si fuera poco, había jueces en el mercado que resolvían disputas al momento. Justicia express para evitar broncas entre comerciantes. Esto me parece maravilloso. Pues bien, precavidos. Es, una sofisticación pues total. Muy bien. Tlatelolco no era solo un lugar para comprar y vender, era mucho más, era un punto de encuentro cultural. Las comunidades de toda Mesoamérica llegaban aquí con sus mercancías, sus modas, sus tradiciones. ¿Y qué hacían? Pues hacían del mercado un auténtico caleidoscopio de lenguas, colores y sabores que nunca dejaba de sorprender. Tlatelolco era mucho más que un mercado. Era una prueba del ingenio y la sofisticación de los mexicas. Un lugar donde la economía, la cultura y el comercio fluían con una perfección que incluso hoy sigue sorprendiéndonos. Pues sí. Fijaros. Como un reloj. Qué locura.
En Tenochtitlán, el solsticio de invierno coincidía con Panquetzalitzli, el mes dedicado a Huitzilopochtli. Perdón. ¿Quién te iba a decir, David, que ibas a decir todo eso junto? En una misma pero alguien frase. se vengó de Alguien ti. se vengó, sí. Qué autosabotaje Sí. tan terrible, por favor, este guión. ¿Quién ha escrito este guión? Bueno, ya hemos dicho que Huitzilopochtli era el dios de la guerra y del sol. Durante estas fechas, las calles estallaban de energía con los ritos, las danzas, las músicas y los festejos que celebraban el renacimiento del sol. Porque los mexicas sabían que el sol no se alimentaba Hombre, solo. claro. Anda. Había que echarle una manita para que volviera a brillar con Había que ganas darle y de con comer. fuerzas. Claro. El momentazo de la fiesta era la elaboración de una figura de Huitzilopochtli hecha de choayi, Que como todo el mundo sabe es... una masa de amaranto y de miel. Hombre, claro. Los sacerdotes la consagraban y la repartían entre los asistentes. Era como una comunión, pero mucho más dulce y sin tener que entonar el Mira, meaculo. Ah, muy te bien. tomabas un choaji, Sí, un choaji, choayi. choaji, Una ya cosa de esas. y ya Sí. está. Las familias se reunían para dar gracias por las cosechas, pedir un año nuevo lleno de prosperidad y ponerse las pilas con las ofrendas de tamales, tortillas y cacao ceremonial, que era el cava de los mexicas, intenso, energético y perfecto para brindar por el nuevo ciclo solar. Panquetzalitzli era una mezcla de religión, jolgorio y un empujón colectivo para que el sol volviera a arrancar. Venga. Era el recordatorio de que el vínculo entre los mexicas, sus dioses y la naturaleza mantenía todo en marcha, porque si el sol no salía, la oscuridad vencía. Y en Tenochtitlán nadie estaba por la labor de quedarse a dos velas. Hacían los propósitos de Año Nuevo Sí. ahí en Tenochtitlán. Con Ir nuestras más al fiestas. gimnasio. Sí. Cuando los castellanos llegaron a México, no prohibieron las festividades mexicas. No, las reciclaron, pero con un girito cristiano. Uy. Como si inventaran una receta en plan de chorizo con tamales. Muy bien. Una mezclita. A ver, el Panquetzalitzli, por ejemplo, no desapareció. Podría con este nombre, pero no. Sí. Sino que lo rebautizaron y lo adaptaron a las Navidades. Ah. Así nació un sincretismo tan peculiar que hasta Huitzilopochtli le habría dado su visto bueno. Los misioneros, con un ojo puesto en la fe y otro en el marketing, adaptaron danzas, cantos y ofrendas y las convirtieron en las posadas, una tradición que sigue viva. Los mexicas, que ya se daban banquetes en diciembre, añadieron al menú pesebres, Padre Nuestros y villancicos sin demasiada complicación. No se complicaron, lo añadí, pues nos parece bien. Un ya poquito. está. En el otro sentido, el hit definitivo fueron las piñatas. ¿Cómo las Sí, piñatas? las piñatas. Hoy nos encantan en las fiestas infantiles, pero veréis, el origen ceremonial era mucho más profundo. Ah. Los mexicas colgaban del techo recipientes de barro decorados, llenos de maíz o de cacao, y los rompían como ofrenda ritual para simbolizar la lucha contra el mal y atraer la abundancia. Ah, Sí, sí. o sea que ya sentido. existía piñatas en México. Ya fíjate. existía. Los misioneros le daban al rito un girito celestial. Transformaron la piñata en una estrella de 7 picos, que representaba los pecados capitales. Oh. Golpearla con los ojos vendados simbolizaba la fe ciega para vencer al pecado. Oh. Y la recompensa no eran los dulces, sino el premio celestial de la salvación. Ah, Qué mira. Fijaos si vergüenza. tiene Vaya. enjundia. El sincretismo convirtió la Navidad mexicana en un guiso cultural único. Un poco de Huitzilopochtli, un toque de Jesús y María y una cucharadita de cacao ceremonial para darle un saborcito que sigue maravillando al mundo, por otro lado. Qué maravilla, lo de las piñatas. ¿Qué Las pasa? piñatas. Qué locura. Ah, mira. En la historia en ruta por la Navidad en los Palacios, aterrizamos en el monasterio del Escorial, allá en lo alto de la Sierra de Guadarrama. Imponente, como si vigilara Madrid desde las alturas. Qué bonito. Maravilloso. Este pedazo complejo monumental se construyó en tiempos de Felipe II en menos de 20 años. 20 años. Sí, sí. O sea que esto de que dura más que las obras del Escorial es un fake news en toda regla. Lo Desde decimos luego. muy mal. Pero- Porque muy 20 mal. años no es nada. Claro. claro. Nada. Para este pedazo de obrón. Hombre, Vamos. Menos que Chamartín. Exactamente. Es el legado más ambicioso de Felipe II, que quiso marcarse un todo incluido. Palacio, monasterio, basílica, biblioteca y panteón real. Toma ya. Una especie de pack completo del Renacimiento en versión religiosa y austera. Qué pasada. El proyecto lo diseñó Juan Bautista de Toledo y lo remató Juan de Herrera, todo va de Juanes, ajustándolo a su estilo herreriano. Líneas sobrias, simetría perfecta y cero florituras. Nada. Si fuera música, sería un canto gregoriano. Pues sí. Pero que no nos engañe tanta austeridad porque lleva un mensaje clarinete. A ver. Felipe II quería que el Escorial fuera un refugio espiritual y un centro de poder. Un monumento que gritara al mundo que la monarquía y
hispánica era el brazo ejecutor de Dios en la tierra. Por Dios. El diseño milimétrico no deja nada al azar. Todo está orientado hacia el altar mayor, dejando claro que aquí manda la fe, tanto en la vida de Felipe como en su imperio. Y la ubicación también tiene su gracia estratégica, ojo. Desde aquí arribita, el monasterio proyecta control, como diciendo: aquí estoy yo, Felipe II, dueño del mundo y siervo de Dios, todo a la vez. Hoy el Escorial sigue abriendo bocas entre quienes lo visitan, entre quienes lo visitamos, ojo, recordándonos que Felipe II no hacía las cosas a medias. Menudo era él. No. Si había que construir el centro del universo, lo terrenal y lo divino, iban de la mano, marchando al son, por supuesto, de su voluntad. Claro que Felipe, sí. ¿cómo era? Que sí. La Biblioteca del Escorial, o Biblioteca Laurentina, fue una de las grandes obsesiones de Felipe II, porque este hombre, que construía imperios y monasterios, también quería una catedral del saber. Quería todo, oye. Ay. No, la biblioteca no es solo un lugar para meter libros, es un templo del conocimiento, diseñado para unir la espiritualidad con la inteligencia. Los techos son un espectáculo en sí mismos. Están decorados con frescos renacentistas que representan las 7 artes liberales: gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. Habría que haceros un examen de todo esto, a ver Sí. cómo salíamos. Esto es lo que estudiaban en aquella época. Pero lo que realmente quita el aliento es la colección. En su apogeo, la biblioteca tuvo más de 40.000 volúmenes, incluyendo manuscritos latinos, árabes y hebreos. Y libros prohibidos. De todo tenía Felipe II. Algunos llegaron como botín de guerra, porque Felipe II, que era un curiosón con lo de los libros prohibidos, era muy de traer recuerdos de sus conquistas, mientras que otros los compró personalmente con la idea de meter todo el conocimiento del mundo en esta biblioteca. Ambiciones. Y lo consiguió. Sí, era una especie de Wikipedia. con lomo, ¿no? Wikipedia analógica. Ocupa mucho sitio una Ocupa. Wikipedia analógica. Luego dicen que el saber no ocupa lugar. Mentira, cuéntaselo a Felipe y a sus arquitectos. Una de las curiosidades más comentadas es que los libros se colocaban con los lomos hacia adentro y las páginas visibles. Sí. Es la mejor manera de proteger las encuadernaciones del polvo y presumir de la decoración de los cantos dorados. Lo podéis probar en casa, pero las ediciones de bolsillo son más feas, la Sí, verdad. no tienen estos cantos No dorados tienen. tan bonitos, ¿no? En el Renacimiento hasta los libros tenían que ir elegantes. Pues sí. Este gesto estético y práctico ha convertido la biblioteca en un lugar único, un verdadero espectáculo para los sentidos. Hoy sigue dejando boquiabiertos a quienes la visitan, recordándonos que cuando Felipe II tenía una idea, trascendía los siglos. ¿Cómo Pues era sí, Felipe, vaya eh? pedazo crack el tío, ¿eh? Bueno, pues Felipe II, el más austero de los Austrias, que ya es decir, pasaba las Navidades en el Escorial como un ensayo general del más allá. Nada de excesos ni grandes saraos. Estas fechas eran pura devoción. Durante sus vacaciones sagradas, Felipe no faltaba a su misa diaria, aunque confesaba que de vez en cuando se echaba una cabezadita durante los sermones, porque nadie es perfecto, ¿no? Felipe llevaba su religiosidad a otro nivel. Se movía por el monasterio con unos altares plegables de bolsillo Ay, madre, para rezar en personaje. cualquier rincón del monasterio. ay, ay. Que no falte un rezo allá donde vaya. Te puede pillar en cualquier Sí, sitio. era un todoterreno de la espiritualidad. Si quería salir de Marchuki, se apuntaba a los servicios religiosos del monasterio, que es donde estaban las fiestas de verdad de la buena. Y el canto gregoriano lo emocionaba hasta las lágrimas. Bueno, si es que antes no se quedaba sopa. Ah, bueno, ¿no? Que claro. tenía- ¿Era o dormir o...? Sí, sí. En lo gastronómico, Felipe tampoco se salía del guión. 1 o 2 vasitos de vino, platos frugales y algún capricho discreto. Su dieta pasada de carne roja no ayudaba a su gota. Pero el buen hombre prefería lidiar con eso antes que cambiar de menú. O sea, que frugal, pero luego se zampaba carne roja Lechuga. bien. Mucha Mucha poca. carne, mucha carne. La Nochebuena de Felipe era tan recogida que casi había que buscarla con prismáticos. Cenaba en sus aposentos solo o con la infanta Isabel, en un ambiente tan íntimo que daba para rezar entre plato y plato. Menuda fiesta. Ya os digo, esto era una Vaya fiesta. vamos. Para él, la Navidad no era una fiesta, sino una reafirmación de su misión divina. Al fin y al cabo, el título de Su Majestad Católica le venía directamente de Dios. Y mientras el resto del mundo comía, bebía y cantaba villancicos, Felipe rezaba para garantizarse un buen asiento en el cielo. Amén. Y poca broma con esto, ¿eh? Ojo, Bravo. cuidado. Navidad sin cuñados. Muy bien, Felipe. Sí.
En la historia en ruta por la Navidad en los palacios viajamos a Pekín, capital de China, donde se alza la ciudad prohibida como un tesoro de la dinastía Ming. ¿Cómo os quedáis? Que os digo China. Topicueto, Hombre, qué maravilla de sitio, además. Maravilloso. Este complejo palaciego, con más de 720.000 metros cuadrados y 980 edificios, era el centro del universo imperial, diseñado para que todo girara en torno al Hijo del Cielo. Oye, porque si eres emperador, pues que se note, pues desde sí. luego. Si no, ¿para qué? Y nos quejamos del Escorial, madre mía, esto sí que es una cosa es gorda. enorme. Claro, la construyó el emperador Zhongle, de los Ming de toda la vida, Claro, a sí, principios del siglo XV. Bueno, pues más de 1 millón de trabajadores levantaron esta maravilla en solo 15 años. 15 Se años. le daban unas prisas. Pero claro, 1 millón de trabajadores. 1 millón de Cuidado. trabajadores. Madre 1 millón de menos que trabajadores. Chamartín. Sí. Lo insisto. Wow. Era un despliegue de eficiencia que impresiona incluso hoy. Pues sí. Su arquitectura es pura simetría y un simbolismo que grita poder. Techos de tejas amarillas, columnas rojas de colorín, madera, marfil, lujo a cascoporro, pero no es solo un espectáculo visual, no os creáis. La ciudad prohibida funcionaba bajo estrictas jerarquías, donde funcionarios, eunucos y concubinas vivían sometidos a un protocolo tan rígido que haría palidecer al seguidor más fanático de Yados. Sí. Durante casi 500 años fue la residencia de 24 emperadores y el epicentro político y ceremonial de China. Y hoy es patrimonio de la humanidad. Y sigue siendo un símbolo del poder absoluto, recordándonos que ser el jefe siempre significó vivir a lo grande. Pues sí, desde Esto no ha luego. cambiado. Menos Madre. Felipe. Desde hace más de 2500 años, los chinos celebran el invierno con estilo. El Dongzhi, el festival del solsticio, es una de las fiestas más importantes de la cultura china. Tiene lugar entre el 21 y el 22 de diciembre, en la noche más larga del año en el hemisferio norte. Porque, aunque todavía reina la oscuridad, el Dongzhi simboliza el renacimiento del sol y el equilibrio entre el yin y el yang. Esto nos suena que está bien exportado el yin y el yang. sí. La fiesta tiene su toque espiritual. Es un momento para honrar a los dioses y a los antepasados. Y tiene su toque terrenal, porque las familias se reúnen para ponerse las botas, como en todas partes, Sí. con algunos platos típicos llenos de simbolismo. En el sur triunfan los tangyuan, unas bolas de arroz que simbolizan la unión y la armonía familiar. En el norte, el plato estrella son los gyoza, Que nos gustan. que nos encantan, unas empanadillas rellenas de carne y verduras que representan la prosperidad. Vamos, que el alma de la fiesta es la comida con mensaje, Pues lo mismo sí. como en todas partes, y Sí. distinta en el norte y en el sur, pues es que igual que aquí. Pero Dongzhi no es solo un festín de postín. Hay ceremonias en los templos, linternas que iluminan la noche, bailes tradicionales y ofrendas de alimentos en altares familiares. Es el momento de agradecer las cosechas y celebrar el fin de la oscuridad con tradición, calor humano y un puntito místico. O sea que Dongzhi es una excusa perfecta para comer, compartir, reforzar lazos sociales y entrar en calor humano cuando llega el invierno, mientras se celebra la eterna danza entre la luz y la sombra. Fijaos que en todas partes Sí, se celebra es lo lo mismo, mismo, pero lo con mismo. distintos nombres, distintas tradiciones, pero básicamente es juntarnos, Zampando celebrar y con los niños chillando y la cuñada puesta de verdejo hasta arriba. En todas partes Y y, la en todas las pandereta. épocas. Y la pandereta. Los jesuitas llegaron a China en tiempos del emperador Guanli, allá por el siglo XVI, y con ellos la Navidad se coló tímidamente en la corte Ming. Estos misioneros, tirando de astucia, se las ingeniaron para vender la festividad como una curiosidad cultural más que como una imposición religiosa. Muy Claro, inteligentes. sí. Guanli no se convirtió al cristianismo ni para atrás. Claro, dijo yo que Dejarme en paz. Claro. Pero bueno, es cierto que era un tipo curioso y con ganas de experimentar, así que en un gesto de apertura permitió algunas celebraciones navideñas en su palacio de la ciudad prohibida. Los jesuitas se montaron un sarao con villancicos, teatro, decoraciones, banquetes navideños a lo loco. Todo un despliegue al que acudían los más curiosos de la corte, interesados en las costumbres occidentales. Solo las costumbres, lo de comer y eso nada. Eso nada. Cuentan los jesuitas que el emperador se quedó topicueto con un pesebre adaptado al gusto chino. Esto me llama mucho la atención. ¿Qué es eso? con los Vamos a ojos ahí verlo. rasgados, Sí, no sé. Claro. Aunque es probable que Guanli disfrutara de estas cositas por su exotismo más que por la cosa espiritual, vamos a decirlo así. Bueno, aunque Guanli no adoptó la Navidad de manera oficial, permitió que los jesuitas continuaran con sus celebraciones en la corte. Gracias a estos intrépidos jesuitas, la China Ming vivió un destello navideño que mezclaba
cultura, religión, curiosidad y, ojo, un puntito de espectáculo que para la época pues era pura magia. Claro que sí. En la historia en ruta por la Navidad en los Palacios nos venimos a unos 19 kilómetros de París para visitar el Palacio de los Palacios, Versalles. Wow. Un lugar que presume de poder y ostentación en cada esquina. Y empezó siendo un pabellón de caza, ojo, cuidado, ¿eh? Hasta que llegó Luis XIV y lo convirtió en el resort real más impresionante de Europa. Porque si eres tan guay como para hacerte llamar el Rey Sol, lo de modesto pues no aplica, ¿no? Construir Versalles no fue un proyecto express. Estuvieron 54 años dándole al pico, a la pala y al ladrillo para dejar niqueladas las más de 2.300 habitaciones, cada una más deslumbrante que la anterior. Antes de acabar las obras, Luis XIV ya se había traído aquí a toda su corte para alejarse de las intrigas parisinas y mantener a los nobles bien controladitos. En Versalles no se dormía y no por falta de camas. Aquí se celebraban ceremonias, bailes y fiestas que desafiaban la capacidad humana para aguantar el champán. Cada sarao era una lección práctica de absolutismo, porque Versalles no era solo un casoplón, era la carta de presentación de Luis XIV, el hombre más poderoso de su tiempo. La estrella de la casa es la Galería de los Espejos, un salón de 73 metros con 357 espejos que reflejan la luz de 17 ventanas. ¡Qué mareo! Me pierdo, ¿eh? Si vas a brillar como el sol, que sea literal. ¿Y tanto? Y los jardines con más de 800 hectáreas de parterres, fuentes y esculturas organizados al milímetro demostraban que el Rey Sol no solo dominaba Francia bajo sus tacones, también era capaz de que las flores le obedecieran. Como veis, en Versalles cada rincón, cada espejo y cada fuente eran parte de un diseño milimétrico para reflejar la luz y el poder absoluto de un rey que convirtió el gobierno en un espectáculo. Ole. Si creéis que las bodas de un wedding planner tienen más protocolo que una gala de los Oscar, esperad a conocer la etiqueta de Versalles. A ver. Veréis, bajo el reinado de Luis XIV la etiqueta no era solo un manual de buenas maneras, era otra herramienta política diseñada para consolidar el poder absoluto del Rey Sol. Era una manera como otra cualquiera de mantener a los cortesanos más controlados que una rumba en el pasillo. El día de Luis XIV arrancaba con el famoso Lever du Roi, el despertar del rey. Una ceremonia pública donde cada bostezo de Luis XIV era como un estreno en Broadway. Sí, ¿no? Docenas de cortesanos observaban cada gesto del rey y luchaban por tener el privilegio de alcanzarle la bata, las zapatillas o, con suerte, el orinal. Sí. ¿Pero qué es esto? Esto es un ¿Pero qué es privilegio esto? real, Eso es por un buen favor. martes, Sí, digamos. sí. Pero que vamos sí. a ver. Porque en Versalles cualquier acto mundano podía ser una escalera social o un tobogán al olvido, Oh. que cada gestito contaba. Estos rituales marcaban la jerarquía social. Si el rey te dejaba entrar, estabas entre los elegidos. Si solo podías verlo desde la puerta, pues ya te podías poner las pilas con las intrigas, porque no te comías un colín. Nada, fatal. Nada, no las- eras nadie. Te quedabas No eras- sin orinal. Te Sí. quedabas sin nada. Las comidas tampoco eran un buffet libre en el chino de la esquina. No. Luis XIV cenaba frente a un público selecto. Cada plato llegaba a la mesa como parte de una coreografía estudiadísima y un desliz en el protocolo te costaba el destierro social. Oh. Imagínate que se te caía el tenedor, Sí. pues te caías de la corte. Claro, esto va de era caer. así. Toda la caída Claro. se veía. En el Teatro de las Vanidades la etiqueta era el guión y los cortesanos los actores. Solo los mejores sobrevivían en un campo de batalla donde obedecer con gracia era tan importante como saber cuándo inclinarte y cuándo guardar silencio. Todo contaba. Versalles no era un palacio, no, era el epicentro del drama político más estilizado de la historia. Toma ya. ¿Cómo es Qué esto? gente más estrés. exagerada, Qué de estrés. verdad, qué pereza. La Navidad en el Palacio de Versalles era un momento perfecto para que la corte francesa desplegara su manual de instrucciones sobre cómo deslumbrar al mundo. Sí. La fiesta arrancaba con una misa solemne en la Capilla Real, donde el rey y sus cortesanos aparecían vestidos con galas que parecían diseñadas para un desfile de alta costura avant la lettre, Bueno. o de drag queens. Lo de Drag Queen, sí. La música sacra, interpretada por la orquesta y coros reales, resonaba en el aire como si cada nota llevara bordada un sello de "Esto es Versalles, nena". Después del espectáculo celestial llegaba el terrenal, los banquetes. Claro. Vamos. Se les iba la olla totalmente. En los salones de palacio las mesas estaban tan cargadas de manjares que parecían un reto al equilibrio. Aves asadas rellenas de otras aves asadas, de otras aves asadas, pescados, frutas exóticas traídas desde los confines del imperio, postres de esos que te suben al azúcar solo con mirarlos, todo el mundo le sale la gota ya por las orejas, todo regado con ríos
kilos de vino y océanos de champán que fluían como si los trajeran directamente de las bodas de Cana. Un empacho increíble. Mientras tanto, músicos y bailarines ponían el toque de espectáculo, porque aquí hasta los mejores banquetes eran una performance. Hombre, claro. Y por supuesto las decoraciones. Nada de discretos toques navideños, nada de minimalismo. Nada. Guirnaldas, velas, arreglos florales llenaban cada salón y pasillo, mientras los jardines brillaban con iluminaciones que convertían el invierno versallesco en un cuento de hadas. Exageraos. Y un poco en el centro de Vigo a día de hoy. Sí, iba a decir yo, Claro, es un poquito totalmente de- comparable. De la fotofobia. Cada rincón era un show, porque en Versalles todo era un ejercicio de marketing regio que demostraba quién mandaba aquí. Más que una celebración navideña, era un escaparate de absolutismo. Deslumbrar, sorprender y recordarle a todo el mundo que bajo la peluca del Rey Sol, hasta Papá Noel iba a tener que arrodillarse. Pues claro que sí. En la historia en ruta por la Navidad de los grandes palacios nos venimos a San Petersburgo. Qué bien. Aquí, en pleno corazón de la ciudad, se alza el Palacio de Invierno que hoy alberga el Museo del Hermitage. Bueno, esto es una pasada. El palacio es como un coloso barroco que grita: «¡Mira cómo molo y cuánto poder tengo!» Con este tonito, ¿eh? Sí. Lo encargó la emperatriz Isabel I, que tenía ganas de deslumbrar a medio mundo. ¿Y qué hizo? Pues fichó al arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, un tipo que sabía cómo mezclar oro, mármol y drama en cantidades industriales. Y mira, oye, que lo construyó en menos de 12 años. Fíjate, ¿eh? 12 añitos, nada, un crack. Desde entonces, el palacio fue la residencia oficial de los zares. Catalina la Grande lo convirtió en el epicentro del poder ruso. Cuando Catalina tomó las riendas del imperio, empezó a organizar las fiestas más impresionantes que jamás se vieran en Rusia. Desde entonces, este mastodonte con más de 1000 habitaciones, 117 escaleras y 1786 puertas, voy a respirar, Madre ¿Qué las ha mía, contado? pero tanta puerta. se transformó en el equivalente arquitectónico de un imperial toma ya. O sea, tú decías toma ya y salía esta imagen. Sus interiores deslumbran con salones dorados, galerías que parecen no acabar nunca y una opulencia que haría que hasta Luis XIV quisiera mudarse aquí. Exagerados Sí, eran sí. todos. Cada rincón parece diseñado para recordarte quién mandaba aquí. Y no aceptaba un no por respuesta, oye, ni para el vodka. Nada, ¿no? En su época dorada era el epicentro del poder y la extravagancia rusa. Porque si eres zar o zarina, tu casa no solo es un techo, es una declaración de intenciones. Y en eso el Palacio de Invierno pues no tenía rival. Si este Palacio de Invierno hablara, tendría más dramas que las 8 temporadas de Juego de Tronos. ¿Eh? Y uno de los capítulos más jugosos sería el de Catalina la Grande, la princesita alemana que llegó a Rusia con 2 vestidos y un sueño. Qué bonito. Ella quería reinar sobre un imperio. Sofía Federica Augusta, como se llamaba antes de bautizarse y convertirse en Catalina, llegó a San Petersburgo para casarse con Pedro, un príncipe más interesado en jugar con soldaditos de plomo que en cumplir con su papel de esposo. O sea que empezaban reguleras. Empezaba mal. Mientras Pedro se emborrachaba, le ignoraba o la humillaba, Catalina siempre sonriente, aprendió ruso, leyó a los enciclopedistas y se ganó a los nobles más influyentes. O sea, Ella ya iba Qué lista. piedra. diciendo dame tiempo. Sí, De sí. paso, se echó un par de amantes que le alegraban el matrimonio y la empezaron a dar hijos, Sí. los amantes. Cuando nació el primero, la emperatriz Isabel se lo arrebató porque decía el niño era propiedad de Rusia. Sí. Catalina, lejos de hundirse, tomó nota. Aquí la supervivencia dependía de jugar tus cartas mejor que nadie y ella esperó, siempre con la mejor sonrisa. Como decían, dientes, dientes. Dientes. Cuando murió Isabel y Pedro se convirtió en zar, Catalina decidió dejar de hacer de segundona. Con ayuda de una pandilla de conspiradores de lujo, amantes incluidos, dio un golpe de estado. Toma ya. Mandó al maridín a una celda de la que ya solo salió muerto matado. O sea, Totalmente. Toma ya. terminó allí sus días. Por Y plasta. se quedó por plasta. Y se quedó con el trono. Catalina modernizó el imperio, conquistó territorios, se carteó con Voltaire y llenó el Palacio de Invierno de arte, amantes y fiestas que, oye, hacían temblar los cimientos. Menudo mujerón era esta, Menudo ¿eh? mujerón. Y aunque sus métodos no fueron precisamente ortodoxos, Catalina la Grande escribió su nombre en la historia de Rusia con letras doradas y varios amantes. Claro que sí. Y por cierto, que lo llenó de arte este Palacio de Invierno y por eso esa colección es la que hoy forma parte de la colección del Hermitage. O sea, que fíjate. Le daba tiempo a todo, Le da ¿eh? tiempo a Entre todo. la Le daba amante, tiempo claro, Y vas al sonreír, y Hermitage, sonreír. Que tiene un Rafael, un Leonardo, uno todo encima de otro, aquello que dices, chiquilla, no hay un centímetro libre. Sí, sí.
La Navidad en el Palacio de Invierno puso de moda en Europa el árbol de Navidad. Y todo gracias a Carlota de Prusia, rebautizada como Alexandra Fyodorovna, señora del zar Nicolás I. Aunque los Romanov la recibieron con alegría, Alexandra llegó a Rusia con un mood de drama total, ahí con muy mal cuerpecito. Echaba de menos su tierra, su gente y seguramente su calefacción alemana, porque en Rusia hace más frío. Un frío pelón. Para superar el bajón, durante su primera Navidad rusa, puso en sus aposentos de Moscú un árbol decorado según la moda prusiana. Un año después apareció un árbol en el Palacio Aniskov, el otro gran palacio de San Petersburgo. Y al año siguiente, Alexandra ya organizaba en este Palacio de Invierno las primeras fiestas del árbol de Navidad. Estas fiestas eran lo más. Los niños Romanov y algún que otro aristocratito esperaban impacientes la señal para entrar en una sala decorada como un sueño, iluminada con 1000 velas, o más de 1000 velas. Se ve que tenían claro que la magia navideña brillaba más cuando coquetea con el peligro. En fin, cada peque tenía su propio árbol cargado de dulces, frutas y regalos. Incluso podían llevárselo a sus aposentos para contemplarlo y comerse las chucherías desde ahí. O sea, Madre mía, que estaba muy bien. Pero un árbol ahí, árbol. A saco, sí. Madre. Con la edad, pues los regalos iban subiendo de nivel. Los muñecos y caramelos se convertían en libros, joyas, en vestidos, aunque nada superó el que recibió una de las hijas del zar. Bajo su árbol encontró a su prometido. ¿Qué dices? A su ¡Qué futuro mono! marido, que acaba de llegar de Extranjis a San Petersburgo, como si fuese un spoiler romántico, y se lo encontró ahí Ay, plantado, es un regalazo. debajo del árbol. Espero que fuera el que había pedido. Bueno, aquí no era todo magia, risas y noviazgos, Ah, no. ¿eh, No. compañeros? Para nada. La mezcla de velas y niños. A Nicolás I los árboles le daban muy mal rollo, sobre todo desde que, después de una fiesta infantil del árbol, el Palacio de Invierno se quemó. Qué raro. 1000 velas, ¿qué me iba a decir? A ver, se veía un poco venir, claro, Sí, claro. Las llamas se extendieron tan rápido que hasta el mismísimo Nerón lo habría aplaudido. Aquello fue rapidísimo y espectacular, aunque nunca se probó que la culpa fuera de las velas del árbol. No. El zar nunca dejó de mirar aquellas fiestas de su señora, pues con cierto resquemor, Sí. con un poquito de estrés postraumático. Sí, ¿no? A pesar de las llamas, o gracias a ellas, porque todo drama a la brasa multiplica el hype, la costumbre del árbol prendió en Rusia. Y aunque nos pille muy lejos, alcanzó a España. Sí. Sofía Trubezkaya, aristócrata rusa y señora del duque de Sesto, plantó el primer árbol de Navidad en su palacio de la plaza de Cibeles, donde hoy está el Banco de España. Sí, ahí estuvo el primer árbol, es verdad. Desde entonces, el árbol iluminado se convirtió en un imprescindible navideño Pues sí. y en un símbolo de estatus. Claro. Las familias competían por tener el abeto más grande y mejor decorado, porque nada cultiva mejor el espíritu navideño que un árbol gigante, kilos de velas encendidas Ay, socorro. y un toque de drama con sabor a incendio Eso, imperial. eso. Si no hay Ahí, riesgo, ahí. no lo pasamos bien. Claro, Ganas sí. de buscar problemas. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Nerea Pérez de las Heras. Muchísimas gracias. Compañeros, lo pasé genial. Muchas Qué gracias. guay. De Navidad. Juan Carlos Fernández y Juan Aranaz andan montándose un festival de luces y espejos para ver si con las velas consiguen enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos cargados de piñatas con cacao, árboles de Navidad con muchas velas y guiozas de carne y verduras, qué mezcla. Estel Sánchez, Ainara Aristoy y David Botello. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.